Santiago capítulo 5, versículo 12, dicen las Escrituras: «Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación». En el mundo evangélico se tiene muchas veces la noción de que solo existen dos clases de cristianos: los católicos y los evangélicos. Y como no somos católicos, en las iglesias evangélicas no son católicas claramente, entonces somos por necesidad evangélicos, somos protestantes, surgidos de la reforma comenzada por Lutero en el siglo XVI, porque no somos católicos, así que venimos de Lutero. Y esto se dice en aquellos círculos donde existe una noción histórica, que en muchos casos, en muchas iglesias directamente no existe ninguna noción histórica. Pero esta noción histórica inexistente, esta falta de enraizamiento en la historia cristiana o esta equivocación de la que hablamos, solamente indican hacia un veredicto muy diferente, a que aquellos que se confunden de esta manera o que ni siquiera piensan en la historia no pueden ser considerados protestantes, son mutuamente excluyentes. Y es una afirmación bastante dura, pero hay que definir bien dónde estamos. Si a las iglesias no les gusta ser categorizadas como no protestantes, hay lugar para el arrepentimiento y para una vuelta a una interpretación sana e histórica de las Escrituras. Pero si no son ni muchas iglesias ni protestantes, ni tampoco católicas, entonces ¿qué son? ¿Ortodoxos? Tampoco. La Reforma protestante ha nacido en el seno de la Iglesia católica romana y no tuvo nada que ver con la Iglesia ortodoxa. En la época de la Reforma hubo un grupo aparte de los católicos romanos y protestantes, y ese grupo es el grupo de los anabaptistas. Se habla muy poco sobre ellos. Y este grupo rechazaba, y fue rechazado tanto por los católicos como por los protestantes, por los reformadores, y se caracterizaban por una serie de cosas. La primera es que rebautizaban a los que fueron bautizados de niños. La segunda es que en numerosas ocasiones eran fanáticos y herejes hasta el extremo. La tercera es que no participaban en las cosas del mundo, en lo que ellos llaman cosas del mundo, que luego veremos qué significa. La cuarta es que eran un grupo bastante diverso, por lo que el espectro de los anabaptistas iba de herejes completamente, que conquistaban ciudades y esperaban la venida del Señor Jesucristo en ese mismo momento, a los menonitas, que más o menos estaban dentro de la ortodoxia. Eran pacifistas, pero no estaban tan mal, no se pueden considerar directamente herejes como otros. Y es este tercer aspecto el que nos interesa ahora mismo. No participaban, decía, en las cosas del mundo, los anabaptistas. ¿Qué quiere decir? Pues que no participaban en cosas de política, ni se involucraban en ninguna actividad del Estado, ni formaban tampoco parte de los ejércitos nacionales, porque eso para ellos era algo mundano, además eran pacifistas. Y su error proviene de una exégesis infantil, inmadura, poco seria y directamente mala de las Escrituras. Ese es su error. Y es un error parecido al error católico romano entre la Iglesia y el Estado. Como protestantes, como reformados, reconocemos dos esferas en el mundo. Una es la esfera de la creación y otra es la esfera de la redención. Son dos esferas. Sobre la esfera de la creación gobiernan los magistrados civiles, el gobierno secular, pero no secularista. Y sobre la esfera de la redención gobierna la Iglesia, y sobre ambos, invisiblemente, gobierna, por supuesto, Cristo mismo. Son dos esferas distintas. Lo que ocurrió a partir de Constantino en el siglo IV es que el emperador se convirtió en el líder, no solamente en el líder de la esfera de la creación, que eso es totalmente lícito, sino también el líder en la esfera de la redención, como cabeza de la Iglesia, lo cual es un error con consecuencias nefastas. Más tarde el Papa, que es sería el líder de la esfera de la redención, ocupó los dos tronos que no le correspondían, en realidad ninguno. Vendrá por supuesto un tiempo, en la segunda venida, cuando las dos esferas desaparezcan y solo habrá una, y Cristo será el líder sobre ella. Será Dios y Rey. Solo habrá una esfera. Pero de momento hay dos esferas y están claramente diferenciadas. El error católico romano, y más tarde anabaptista, es lo que los teólogos llaman una teología de sobrerealización. Ellos querían hacer del mundo algo que todavía no es. Querían mezclar las dos esferas en una sola, cada uno a su manera. Los católicos romanos confundiéndolas con el cabeza del Estado, que es lo mismo que cabeza de la Iglesia, y los anabaptistas separándoles completamente.
Los anabaptistas negaban directamente que el cristiano pudiese vivir en la esfera de la creación y solamente podían vivir en la esfera de la redención. Así, por ejemplo, la pena capital ya no se aplica, ya que tenemos que vivir en perdón y en amor. Así que la pena capital no tiene sentido en la esfera del cristiano, decían ellos. El pertenecer a un ejército tampoco puede darse, ya que estarías matando, y eso no es cristiano. A lo que las Escrituras enseñan, que no es que sea o no cristiano, sino que forma parte del orden de la creación misma. La pena capital, por ejemplo, se le dice a Noé, que fue antes de la ley, y pertenece a la creación misma. A diferencia de los católicos romanos, nosotros afirmamos que las dos esferas coexisten y que el cristiano se mueve en las dos, y una no está enfrentada a la otra. Un cristiano puede sostener la pena capital y a la vez cumplir con el mandamiento de amar al prójimo. Esto es bíblico. Tampoco la autodefensa está permitida para los anabaptistas porque debes volver la mejilla cuando te agreden. Una tergiversación bastante seria. Pero si miramos las Escrituras, os habéis dado cuenta de que cuando Pedro le corta la oreja al soldado, Jesús no le dice que tire la espada, ni le regaña por tener una espada, sino que le dice que la envaine, que guarde su espada en la vaina. Todo el tiempo que estuvo con Jesús, Pedro tuvo una espada. Le dijo que la envainara, no que la tirara. De hecho, ¿os habéis dado cuenta de que en las Escrituras Jesús les enseña a los discípulos a que compren espadas? En Lucas 22:35 les dice Jesús: «Cuando os envié sin bolsa, sin alforjas y sin calzado, ¿os faltó algo?» Ellos dijeron: «Nada». Y aquí esperaríamos, entonces, seguid haciendo lo mismo, esperaríamos la respuesta de Jesús. Pero no es esa. Dice: «Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una». Jesús manda comprar espadas. Esto es lo más literal que podemos ir. Y es muy duro, ¿verdad? Sobre todo para nuestros tiempos pacifistas, donde todo es amor y no se permiten esa clase de cosas. Pero los anabaptistas y muchos evangélicos de nuestros días jamás aceptarían esto, jamás. Porque son iguales los evangélicos de nuestros días que los anabaptistas del siglo XVI. Decíamos al principio que muchos, incluso la mayoría de los evangélicos, no son protestantes, sino anabaptistas. Y todo esto es una clara evidencia de ello. Se niega la pena capital, el pertenecer a un ejército, y también se niega el derecho a la autodefensa. Todo esto en los círculos evangélicos. Si hacemos esa diferencia si decimos que los evangélicos no son protestantes, sino que son anabaptistas, la verdad es que nos quitaremos a nosotros mismos bastantes frustraciones. Entenderemos mejor las cosas. Y hay otra cosa típica y característica de los anabaptistas, incluido en los círculos evangélicos de nuestros días. Y esta cosa es que no juran. Eso está íntimamente relacionado con estar involucrado en la política o en el ejército, cuando juras tu cargo. Los anabaptistas toman las palabras del Señor en el Sermón del Monte y las palabras de Santiago y dicen: «¿Ves? No debemos jurar de ninguna manera, ni en nuestro día a día, ni tampoco podemos jurar el cargo como soldado o ministro del gobierno. Por lo tanto, no nos involucramos en estos asuntos», y se apartan completamente de los temas del gobierno. Por lo que vamos a ver en primer lugar es la enseñanza del Sermón del Monte en general y sobre el juramento en particular, que es lo que nuestro Señor realmente enseña. En segundo lugar, vamos a desgranar este mandamiento que tenemos aquí en Santiago también. ¿Qué significa no jurar? Y en tercer lugar, veamos por qué se nos da, la razón de por qué se nos da este mandamiento. ¿Por qué es tan importante? ¿Cuál es el sentido de este mandamiento? Y en Mateo 5:33, en el Sermón del Monte, nuestro Señor dice: «Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que está más de esto,
del mal procede. Lo primero que tenemos que ver es el enorme parecido que hay entre lo que dice Santiago y lo que hay aquí en el pasaje de Mateo 5:33 en adelante, sobre el juramento. Pero no es solamente este texto de 5:12, de Santiago 5:12, que se tiene en común con el Sermón del Monte y otras palabras de Cristo. Por ejemplo, en 5:3, Santiago dice: «Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros». Estas son las palabras de Santiago, lo cual es muy parecido a lo que dice Jesús en Mateo 6:19, en el Sermón del Monte. Dice: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan». Las palabras son muy parecidas. En Santiago 4 encontramos que nos dice: «Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro?». Y en Mateo 7:1, Sermón del Monte, palabras de nuestro Señor, dice: «No juzguéis para que no seáis juzgados». O cuando también en el capítulo 4 Santiago dice sobre aquellos que se creen soberanos sobre el futuro: «Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece». Y cuánto no se parece esto a lo que nuestro Señor dice sobre el que hizo planes para acumular más tesoros, sin pensar siquiera en que su vida está en las manos de Dios. Son dos pasajes muy, muy parecidos. Y esos son solo unos ejemplos. Pero toda la epístola de Santiago tiene el mismo estilo que el del Sermón del Monte. En primer lugar, por su autoridad. La epístola de Santiago tiene más o menos 100 versículos, y 50 de estos versículos, 50 veces hay mandamientos. Hay 50 mandamientos en 100 versículos. Es autoritativo. Además, debemos tener en cuenta también que la epístola de Santiago es considerada el primer escrito del Nuevo Testamento. No fueron los evangelios, no fueron las cartas de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan. Fue Santiago, fue la primera carta escrita del Nuevo Testamento. Es que la preocupación de Santiago, pues porque eran esos primeros días, primeros años, no es tanto por los falsos maestros, las herejías y esas cosas, porque por esos tiempos podríamos decir que todavía no había ese problema. Lo que a Santiago le preocupa es ¿qué hacemos ahora que nuestro Señor nos ha salvado? ¿Qué hacemos ahora que nuestro Señor ha muerto y resucitado? ¿Cómo debe ser nuestra manera de vivir? Es decir, lo mismo que le preocupa a nuestro Señor en el Sermón del Monte. Pero Dios levantaría a un hombre, y lo sabemos, a Pablo, que no solamente se preocupaba de qué hacemos ahora, sino que también se preocupaba por el qué creemos ahora. Y eso debido a los falsos maestros y amenazas doctrinales que surgieron. Cada uno, Santiago, Pablo, cumplieron sus propósitos en los planes de Dios. La mente analítica de Pablo fue usada para poner en orden las doctrinas fundamentales del cristianismo, y la elocuencia de Santiago para movernos a ser santos en todo nuestro comportamiento. Enumerando estas semejanzas entre Santiago y el Sermón del Monte, lo que trato de hacer es que veamos que el contexto de Santiago es el Sermón del Monte. Santiago solamente está en el contexto del Sermón del Monte. Que Jesús y Santiago están tratando el mismo problema. Santiago se basa en las enseñanzas de Jesús para dar enseñanza. Entendiendo las palabras de Jesús, podemos entender las palabras de Santiago con respecto al juramento. Y para entender la enseñanza de Jesús sobre el juramento, debemos entender antes el Sermón del Monte. Y esto no es muy común en nuestros días. Y nosotros lo entendemos no porque seamos más inteligentes, sino porque Dios nos ha abierto los oídos para que escuchemos y seamos enseñados por muchos maestros que hubo en el pasado. Normalmente se entiende en nuestros días que en el Sermón del Monte y en general lo que Cristo nos enseña es que Él ha anulado la ley. Y si no la ha anulado, entonces lo que hace es que pone el estándar más alto. De los hebreos, en el Antiguo Testamento se pedía un 5 para aprobar sus exámenes, y a nosotros ahora, se nos pide un 8, es decir, tenemos unas expectativas más altas. Se nos requiere a nosotros ser más morales, porque la ley era demasiado fácil para los hebreos, o algo así, porque en realidad es bastante difícil saber cómo los evangélicos interpretan el Sermón del Monte, porque por un lado son antinomianos y no creen en que estemos bajo la ley.
No estamos bajo la ley, se dicen, y por otro lado se dice que los requerimientos de Cristo son más elevados que la ley de Moisés. Y así al final uno no sabe si la vida de los evangélicos, desordenada y sin aparente ley, es fruto de su teología, porque parece estar desconectado totalmente. Es muy difícil saber qué es lo que se cree realmente. Pero la noción de que Cristo requiere más que la ley, que requiere más moralidad, es una falsa interpretación del Sermón del Monte. Es una clara tergiversación, basada también en una exégesis infantil, sino claramente malintencionada. Jesús no está derogando la ley moral. No está diciendo, mirad, cuando Moisés dio la ley fue muy suave con vosotros, yo la voy a cambiar para poner los estándares más altos. Esa conclusión solo puede salir de una lectura no atenta de esos capítulos de Mateo, del Sermón del Monte. Por ejemplo, lo que se pide al cristiano es amar. Pero esto es lo mismo que se pedía a los antiguos hebreos. En Levítico 19, el texto que hemos leído, se dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, los fariseos tergiversaban esto para que prójimo significase solamente a quienes a ellos les convenía. Sí. Así que a los israelitas se les pedía amar al prójimo como a sí mismos y a nosotros se nos pide exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está el mayor estándar para nosotros, según dicen algunos evangélicos? ¿Cuál es la diferencia? Jesús habla en el Sermón del Monte sobre las falsas enseñanzas de los rabinos, que cambiaban las Escrituras, que les daban la vuelta a las Escrituras para lo que a ellos les convenía. En este mismo pasaje sobre el juramento lo podemos ver. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Estas palabras literales no se encuentran en el Antiguo Testamento. Claramente la idea está ahí, ya que en varios pasajes se condena el jurar falsamente, el no cumplir un juramento, y claramente se dice que debes cumplir, por supuesto, tus juramentos. Pero esas palabras concretas que Jesús está citando aquí no se encuentran en el Antiguo Testamento. Además, por el mismo modo en el que lo dice, de habéis oído que fue dicho a los antiguos, no está diciendo las Escrituras dicen, no está diciendo Dios dijo, sino que fue dicho a los antiguos, es decir, la enseñanza de los rabinos y de los fariseos. Así que estas palabras no están ahí, pero la idea sí que está. ¿Y qué hacen los escribas y los fariseos? Enseñar, eso es lo que hacían, enseñar que no puedes perjurar, es decir, que no puedes jurar falsamente. Y eso está, si lo vemos así, está muy bien. Sí, no puedes jurar falsamente. Es un pecado, por supuesto. Pero decían ellos, por todo lo demás puedes jurar. Jura por el oro del templo, jura por el templo, aunque esto puedes no cumplirlo, porque hacían estas diferencias. Jura por lo que ves y jura por lo que no ves. Jura que no pasa nada. Jura cuanto quieras y donde quieras, que la ley en ningún lugar dice que no puedas hacerlo. Esta era la enseñanza de los fariseos. Y eso es legalismo. Ellos no entendían, como Martin Lloyd-Jones nos dice, no entendían el espíritu de la ley. Les basta con cumplir al pie de la letra lo que se dice, pero dando la vuelta a todo lo demás para su beneficio, para cumplir los deseos de sus corazones pecaminosos. De esta manera, por sus enseñanzas, invalidan la ley, como les acusa Cristo muchas veces. Así que Jesús les enseña el espíritu de la ley en el Sermón del Monte, lo que debían haber entendido de la ley, no su tergiversación maligna, malévola que ellos hacían. Lo que les enseña y lo que está criticando es su interpretación literal. Pero el correcto entendimiento del Sermón del Monte se basa también en nuestro entendimiento de las leyes que le fueron dadas a Israel. Hay una diferencia implícita en el uso que se hace de la ley en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, entre las diversas leyes. Por lo que históricamente, como sabemos, la ley ha sido dividida en tres. En primer lugar está la ley moral, los 10 mandamientos. Recordamos que los 10 mandamientos no solamente se deben interpretar como prohibiciones, sino que también debemos ver su lado positivo. Por ejemplo, no es que no debas robar solamente, sino que también debes proteger los derechos a la propiedad privada de tu prójimo. ¿Vale? Es negativo, pero también hay una parte positiva. No solamente no mentir, sino debes decir la verdad. Y la ley moral la debemos cumplir.
Es la voluntad de Dios revelada. Así es como sabemos lo que Dios requiere de nosotros. Esta es la voluntad de Dios. Luego está la ley ceremonial, de los sacrificios, de las fiestas, las dádivas. Todo esto está cumplido en Cristo hasta el más mínimo detalle. Lo que nos debe impresionar de la ley ceremonial son los detalles, como todo está ordenado y nada se puede quedar sin cumplir. Esto es lo que se requiere para estar delante de Dios, y solamente Cristo lo ha podido cumplir. Nosotros no podíamos haber cumplido con todos esos requerimientos que se nos pedían, pero Cristo sí lo ha hecho en nuestro lugar. Además de la ley ceremonial, como decía Bonnie antes, podemos aprender todo el orden que había en estas cosas sagradas. Podemos aprender para aplicar también a nuestra iglesia. Luego está la ley civil, dada a Israel como una nación teocrática, una nación regida por Dios mismo. Estas leyes también nos son útiles, ya que podemos aprender de ellas para aplicarlas en nuestros países, y podemos extraer enseñanzas morales también. Por ejemplo, el mandamiento de amarás a tu prójimo, ¿dónde lo encajamos? ¿En qué clase de ley? ¿En la ley moral? ¿En la ley ceremonial? ¿En la ley civil? Claramente lo encajaríamos en la ley civil, pero también es moral. Podemos aprender algo de ello. También podemos espiritualizar las leyes civiles, como lo hace Pablo con el bozal del buey que trilla, aplicándolo, como lo hace Pablo, al ministro del Evangelio. Y así leíamos en Levítico 19:19. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Y esto se puede espiritualizar, estas leyes civiles. Podemos aprender algo y aplicarlo a nuestras vidas. Por ejemplo, sobre ayuntar el ganado con animales de otra especie. ¿No podemos aplicar esto al matrimonio, que debe ser entre cristianos? ¿No puede ser entre cristianos y no cristianos, entre creyentes y no creyentes? Sobre sembrar el campo con distintas semillas, ¿no es esto útil para los predicadores? Para saber que no podemos predicar herejía y verdad, opinión, invención y escrituras al mismo tiempo. Sobre la mezcla de hilos, teniendo la imagen de las vestiduras blancas de los salvos por todas las escrituras, ¿no quiere esto decir que seamos santos en todo lo que hagamos y que mortifiquemos el pecado más mínimo en nosotros? Y eso es una manera de espiritualizar las leyes civiles. Así que Santiago dice lo mismo que nuestro Señor dice en el Sermón del Monte sobre el juramento. Santiago se basa en las enseñanzas de Cristo sobre el juramento en el Sermón del Monte. Y nuestro Señor no está anulando de ninguna manera la ley, sino que la está interpretando correctamente. Y en la ley se permite el juramento. No es solamente en la ley, sino que también encontramos lo mismo en Abraham, quien juró, y también en Jacob, y en José, y también en Jonatán. Todos hicieron juramentos. Es que antes de entrar más específicamente a ver cuál es la aplicación del mandamiento del Señor y de Santiago, veamos qué es lo que no significa esto de no jurar. En primer lugar, no significa que cualquier tipo de juramento esté prohibido. Y esto lo podemos demostrar de varias maneras. La primera, que en la ley, como decíamos, no está prohibido jurar, sino que se legisla más bien sobre cómo jurar correctamente. La segunda es que los patriarcas también juraron, como hemos visto. La tercera, cuando en Mateo 26 el sumo sacerdote juzga a Jesús, dice: «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Le dijo que no debes jurar porque eso está mal y eso va en contra de las leyes de Dios? No. Le contesta. Este era un contexto adecuado para jurar, por lo que Jesús le responde. La cuarta, el apóstol Pablo mismo jura, como en 2 Corintios 1:23, y hay varios pasajes más. Dice: «Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma». Yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Y eso suena muy a juramento. Ese es el vocabulario del juramento. Invoca a Dios sobre su alma, pero ese es un juramento oportuno. Pablo no peca al decir esto. En Hebreos 6:16, y esta debería ser el motivo más grande por lo que
podamos ver que el jurar no siempre está prohibido es Hebreos 6:16. El autor de Hebreos nos dice que Dios juró por sí mismo. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Así que Dios mismo juró por sí mismo, porque no hay uno mayor que él. Pero Dios juró. ¿Está pecando Dios? ¿Está atentando Dios contra sus mismas leyes? De ninguna manera. Jurar es lícito en algunos momentos. Hay situaciones lícitas donde debemos prestar juramento. Si somos convocados a un juicio como testigos, es totalmente lícito jurar. Es una ocasión solemne, adecuada. Cuando nos unimos en matrimonio, ¿no es un juramento lo que estamos pronunciando? Cuando entramos en el ejército, algo que es totalmente lícito para el cristiano, y vemos varios cristianos en el Nuevo Testamento que pertenecían al ejército o al gobierno, ¿no es adecuado cuando entremos al ejército que juremos la bandera? Por supuesto. Por supuesto. Entonces veamos más exactamente cuál es la prohibición. ¿Por qué nos dice Santiago que no juremos? ¿Por qué nuestro Señor nos dice que no juremos? ¿Cuál es la preocupación de nuestro Señor y de Santiago? Y en estos últimos versículos de su epístola, Santiago vuelve a algunos temas que ya ha tratado. En los primeros versículos del capítulo 5 trata el tema de la paciencia frente a la prueba en la dificultad. Y en este versículo 12 vuelve a tratar el tema de la lengua, que lo trata extensamente en su carta. Debemos enfatizarlo porque las Escrituras lo enfatizan. El uso de la lengua debe estar bajo el dominio de Dios, como todas las áreas de nuestra vida. No podemos esquivar esto, no podemos recluir algunas partes de nuestras vidas de Dios. Tenemos que vivir, como diría Calvino, corandeo, es delante de Dios, en la presencia de Dios, en todo lo que hagamos. Nuestro uso del tiempo, nuestra relación con los hermanos, con nuestros cónyuges, padres, hijos, el trabajo, los pensamientos y la lengua. Debemos hacer todas estas cosas de tal modo que no tengamos de qué avergonzarnos cuando demos cuentas delante de Dios. Y más específicamente, una de las cosas que nos tenemos que guardar es jurar con frivolidad, es jurar a la ligera. Lo que debemos evitar, y lo que Santiago vio como un gran peligro para los cristianos, es el lenguaje del juramento en el día a día. No es algo sin importancia, no es algo con lo que debas jugar, nos dice Santiago. Una persona que jura constantemente a cada palabra es una persona sin temor de Dios. Por eso la advertencia del Señor en el Sermón del Monte. Los fariseos, desde luego, no tenían el más mínimo temor de Dios, y eso se veía en su lenguaje. El mandamiento del Señor y de Santiago deben entenderse en su contexto. No es una prohibición a cualquier juramento, porque el juramento es muchas veces no solamente lícito, sino indicado, sino que la prohibición está en utilizar el juramento como una mera muletilla de nuestro lenguaje. Por ejemplo, te juro que yo no he dicho eso. Te juro por mi madre que no sabía nada. Esta clase de vocabulario revela una indiferencia a las cosas sagradas. Menosprecia a Dios, menosprecia el juramento. Es que veamos en más detalle por qué se acentúa esto de no jurar. En primer lugar, si utilizamos el juramento en nuestro día a día, desvirtuamos directamente el juramento. Los juramentos son palabras solemnes delante de Dios y de los hombres que tienen un significado profundo. Es igual que utilizar la vajilla especial de Nochebuena o de Nochevieja. Es un artilugio para hacer más especial la cena. Hacer ver de forma visible que es especial. Pero si la vajilla o el mantel lo utilizáramos todos los días del año, y también en Nochevieja, perdería todo su significado. Pierde eso que hace el momento más especial. No tiene ningún sentido. Pierde su significado. Si ponemos el árbol de Navidad todos los días del año, se va a convertir en un adorno más y pronto te va a aburrir. Ya no lo asocias a la Navidad porque pierde su sentido como objeto de decoración de la Navidad. Y lo mismo ocurre con el juramento. Debe ser reservado para ocasiones especiales. Debe ser reservado para ocasiones solemnes, concretas, donde se requiera realmente. Si juras por cualquier tontería, cuando tengas que dar juramento, ya sea en un juicio, ya sea en los votos matrimoniales, eso no significará nada para ti y no le darás la importancia suficiente.
Así que se nos prohíbe jurar, no porque el juramento sea en sí malo, sino, todo lo contrario, para guardar la naturaleza santa del juramento. En segundo lugar, se nos manda no jugar con los juramentos, no jurar porque estamos jugando con cosas solemnes. Ya lo hemos mencionado antes, todo este juego con las cosas solemnes no es sino tomar el nombre de Dios en vano, es burlarse de Dios. Esto ocurre con los juramentos y ocurre con otras muchas cosas. Hacer bromas y comentarios insípidos sobre cosas importantes, teológicas, sagradas, podríamos decir, es como servir tu comida favorita en platos sucios. Es darles a tus invitados salmón en un plato sin lavar. Hay algo que no encaja, hay algo que está mal. Nuestro Señor advierte de que todo por lo que podamos jurar es en realidad sagrado. Si juramos por la tierra, estamos jurando por el estrado de los pies de Dios. Si juramos por el cielo, estamos jurando por el trono de Dios. Si juramos por nuestra vida, estamos jurando por algo que está fuera de nuestro alcance y que le pertenece también a Dios. Cualquier juramento hecho a la ligera es sacrílego porque Dios es soberano sobre todo y todo le pertenece a Dios. Nos dice nuestro Señor, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, lo dice, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Hay espacio para bromas y hay espacio para cosas serias. Si se convierte en una costumbre el bromear con cosas serias relacionadas con Dios, con la teología, con la salvación, eso se convierte en cinismo y revela una falta de temor a Dios bastante importante y grave. En Levítico 19 leíamos, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y eso es lo que nuestro Señor corrige. El no jurar falsamente no quiere decir que jures por todo lo que sea verdad. Escuchamos muchas veces, juro que son las 3 en punto. ¿Realmente hace falta jurar por esas cosas? El espíritu y la ley, el temor a Jehová, es lo que debemos acentuar. El juramento no es algo con lo que debas ni puedas jugar, ni meter en tus conversaciones frívolas. Debemos poner cada cosa en su lugar, y el juramento pertenece a ocasiones solemnes. En tercer lugar, una persona que está siempre jurando genera desconfianza. Si escuchamos a alguien decir, te juro que yo no encendí la tele, ¿realmente hace falta jurar para decir eso? Si una persona jura por casi cada cosa, cuando no está jurando, significa que no puedes creer a esa persona, significa que no está diciendo la verdad. ¿Cuál es el sentido de jurar en tus conversaciones diarias? ¿Acaso no se puede confiar en tu palabra? ¿Acaso tus amigos no te creen si solamente dices sí o si dices no a una cosa? Entonces hay un problema contigo. Como se nos dice aquí, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿No es suficiente con decir que sí o que no? Si una gran parte del tiempo juras, es eso. Cuando no juras, significa que puedes estar mintiendo. ¿Te permites eso? Como los fariseos. Tu palabra debería ser suficiente. La palabra del cristiano debería ser suficiente. Un sí o un no, si eres una persona creíble, es suficiente. El problema es cuando no eres una persona creíble. Pero como cristianos, la verdad debe caracterizarnos. Las mentiras, las medias verdades deben desaparecer de nuestras interacciones. ¿Te has comido el chocolate?, le pregunta una madre a su hijo. Y el hijo contesta, define comer. Los estadounidenses han sido marcados por estas medias verdades cuando por aquel entonces presidente Bill Clinton fue acusado de adulterio. Cuando lo entrevistaban, le preguntaban, ¿estuvo usted solo con una mujer? Y él contestaba, define solo. O define estar. Medias verdades, es decir, mentiras. ¿Cómo podría un cristiano permitirse estas medias verdades? Sí o no, no hace falta más, a menos que estés siempre diciendo mentiras.
Cuando quieras ocultar algo, entonces sí estás redefiniendo las cosas. La fe que tenemos en nuestro Señor, la fe salvadora, es una fe que da un fruto visible. Y el fruto se ve en todo nuestro comportamiento, y tal como nos enseña Santiago, una de estas áreas es la conversación, nuestras palabras. Es muy difícil cambiar el vocabulario, nuestros temas de conversación, cuánto hablamos, pero eso no quiere decir que no nos esforcemos y que no debamos cambiarlo. El temor de Dios invariablemente nos hará medir nuestros hechos, nuestros pensamientos y también nuestras palabras. El temor de Dios nos frenará cuando queramos utilizar su nombre en vano o juremos en cada ocasión que se nos presente. Es un efecto del temor de Dios. Nos dice el Señor en Mateo 12:36, «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». Y en Mateo 5, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Y si juramos con frivolidad, del mal procede, y seremos claramente juzgados por ello. Vivamos entonces en todo, como Calvino decía, corandeo, delante de Dios, en presencia de Dios. Todos nuestros hechos, todas nuestras palabras son vistas por Dios, todas. Y por todas rendiremos cuentas en el día del juicio. Así que, ¿cómo debe ser nuestra conducta? Y la respuesta es que debe ser una conducta santa, igual que empieza Levítico 19, sed santos. Y esa es una santidad que solamente con la ayuda del Espíritu de Dios podemos tener, quien obra en nosotros para conformarnos a la imagen de Dios, que es Cristo. Vamos a terminar en oración.